Paso 02. Guía de oración. Traducido, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, no solo pronunció verdades eternas, sino que encarnó la verdad misma. Sus palabras resonaron con una autoridad sin igual cuando dijo, con una claridad absoluta y una profundidad que aún hoy transforma corazones: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración no es una opción más entre muchas, es la revelación fundamental de la única vía a Dios. Y precisamente porque Él es el camino, la verdad y la vida, nos confirió una comisión sublime y universal. Nos dijo, por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Esto no es una sugerencia, amados, es un mandato divino, una misión que abarca cada rincón de este planeta y cada vida humana que habita en él. Amigo oyente, le damos la más cordial bienvenida a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, que llega a usted con un mensaje que esperamos toque lo más profundo de su espíritu y fortalezca su caminar con Dios. El día de hoy en el programa En Contacto, vamos a sumergirnos en la esencia misma de nuestra relación con el Todopoderoso, explorando un recurso que es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes y preciosos que poseemos en la vida: la fe que salva. Este recurso invaluable es algo que todos usamos de una u otra manera en nuestra existencia diaria, y sin embargo, es un tesoro que el dinero no puede comprar ni la riqueza material puede adquirir. Curiosamente, y lamentablemente a menudo lo ignoramos, lo damos por sentado o no comprendemos su verdadero poder. Pero escuche bien esto: es un don inmerecido, una gracia soberana directamente de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, habló extensamente sobre este tema crucial. En sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus milagros y en su propia vida, Él ilustró y enfatizó la trascendencia de la fe. Y la verdad es que nosotros ejercitamos este don que Él mismo nos ha concedido de manera constante en nuestro día a día, quizás sin siquiera darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo. De hecho, quiero que entienda esto con una convicción profunda. Mientras más ejercitemos, mientras más pongamos en práctica, mientras más desarrollemos este don divino que Él nos ha otorgado, mejor será nuestro desempeño en todo lo que emprendamos. No solo haremos más, sino que lo haremos de una manera superior, con mayor calidad y con un propósito más elevado. Dios nos utilizará de maneras mucho más significativas y poderosas, sin que este don se agote en lo más mínimo. Es un manantial inagotable de fortaleza y capacidad espiritual. Al reflexionar sobre la multitud de cosas que Dios nos ha dado, que son verdaderamente innumerables, desde el soplo de vida hasta la belleza de la creación, desde el amor de una familia hasta la promesa de la eternidad, una de las más valiosas, una de las más transformadoras y una de las más poderosas es, sin lugar a dudas, el don de la fe que Dios ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros. Y precisamente de eso quiero hablarles en este mensaje, el cual marca el inicio de una serie que hemos titulado En la Escuela de la Fe. En esta escuela divina hay muchísimo que aprender, amados, sobre lo que significa confiar en Dios de manera plena y sin reservas. Hay una profundidad inmensa que debemos entender sobre qué implica en verdad tener fe en Él. Lamentablemente, muchos creen poseerla, muchos asumen que la tienen, pero en realidad su comprensión de la fe dista mucho de la verdad bíblica. Por eso, les invito a que abran sus Biblias conmigo y vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Nos centraremos en el versículo 35 para comenzar esta jornada de aprendizaje y descubrimiento. El Señor Jesucristo dedicó una parte considerable de su tiempo ministerial a instruir a sus discípulos acerca de la fe, y no lo hizo de una manera superficial. Las razones de esta dedicación son múltiples y profundas, y hablaremos de ellas a lo largo de este mensaje. Pero antes, leamos el versículo 35, porque en este pasaje se nos revela la clase de situaciones que Jesús, en su infinita sabiduría y paciencia, tuvo que enfrentar con sus seguidores. La palabra de Dios dice así: cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud tomaron como estaba en la barca, y había también con él otros más, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían,
¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen, amados? Permítanme que desglosee este pasaje tan revelador, porque encierra lecciones fundamentales para nuestra propia vida de fe. Primero, Jesús les da una instrucción clara. Pasemos al otro lado. Esta es una directriz que venía del Maestro, una promesa implícita de que llegarían a su destino. Sin embargo, a pesar de la presencia física de Jesús, una tormenta violenta se desata. Las olas son tan grandes que la barca comienza a llenarse de agua, amenazando con hundirlos. Imaginen el terror de esos hombres, muchos de ellos pescadores experimentados que conocían bien los peligros del mar de Galilea. Pero en medio de ese caos, de ese pánico generalizado, ¿dónde estaba Jesús? Él estaba en la popa, en la parte trasera de la barca, durmiendo plácidamente sobre un cabezal. Su calma es un contraste chocante con la desesperación de sus discípulos. Y es en ese momento de máxima angustia que lo despiertan con una pregunta cargada de reproche y desesperación. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sus palabras revelan una creencia momentánea, aunque equivocada, de que Jesús no se importaba por su destino, que estaba ajeno a su sufrimiento. Pero la respuesta de Jesús es inmediata y contundente. Él se levanta y con una autoridad que va más allá de lo humano, reprende al viento y ordena al mar. Calla, enmudece. Y al instante, de manera milagrosa, el viento cesa por completo y el mar se calma. Una gran bonanza, una paz absoluta, reemplaza la furia de la tempestad. Luego, Jesús se dirige a sus discípulos, no con palabras de consuelo superficiales, sino con una pregunta que busca confrontar la raíz de su angustia. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta, repetida con un énfasis que perfora la incredulidad, es el centro de nuestra reflexión. ¿Cómo no tenéis fe? Después de todo lo que han visto y oído, ¿cómo es posible que aún les falte fe? La reacción de los discípulos es de un temor aún mayor, un temor reverente, al darse cuenta de la verdadera identidad de aquel que tenían en su barca. Se preguntaban, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta, amados, es la que todo corazón humano debe hacerse, y la respuesta cambiará su vida para siempre. Antes de continuar, deseo que entiendan con claridad una distinción fundamental sobre la fe. Primero, deseo que comprendamos a qué se refiere la fe intelectual o natural. Esta es la fe que, en cierta medida, todo el mundo posee. Se trata de una creencia meramente intelectual, de aceptar que algo es cierto basándose en información o razonamiento, pero sin una prueba empírica contundente y, crucialmente, sin un compromiso personal y transformador. Por ejemplo, una persona podría decir, yo tengo una creencia intelectual acerca de Jesucristo. Creo que existió, que fue un gran maestro moral, que hizo milagros y que murió en una cruz. Puede que incluso crea en los hechos históricos de su vida y en algunas de sus enseñanzas más elevadas. Sin embargo, esta fe, aunque puede ser un punto de partida, no es la fe que Dios busca, no es la fe que salva. Permítanme enfatizar esto. Esta fe intelectual, por sí sola, no proviene de Dios en el sentido de una relación salvadora y vivificante. La segunda categoría de fe, que es la que verdaderamente importa, es la fe en Dios. Esta es una convicción profunda. Una certeza inquebrantable de que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Es una seguridad arraigada en lo más profundo de nuestro ser de que Dios, sin duda alguna, hará exactamente lo que ha dicho que hará. Esta clase de fe habla de una relación íntima, de una dependencia total y absoluta en Él. Es la convicción plena de que Dios es fiel para cumplir lo que prometió, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Y esta, amados, es la fe que salva. Es más que una mera aceptación de datos históricos o doctrinales. Es creer en Cristo, no solo como un personaje del pasado, sino como una persona viva, el Hijo de Dios, que reside en el presente y que intercede por nosotros. Es una fe que nos lleva a una relación personal y vivificante con Él, una relación a través de la cual obtenemos el perdón de nuestros pecados y el don inmerecido de la vida eterna. Mucha atención aquí, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como una persona viva con quien nos relacionamos de manera personal e íntima, es la clave para el perdón de nuestros pecados y para recibir la promesa gloriosa de la vida eterna. La fe que salva es una cosa radicalmente diferente de la fe intelectual. No se confundan. Una razón por la cual muchísimas personas deciden ir a la iglesia regularmente, quizás incluso afirmando con cierta convicción, creo que soy cristiano, creo que lo soy, es porque están expresando lo que hemos llamado fe intelectual. Pero si en su corazón no hay una relación personal genuina con Dios, si no ha habido un momento de cambio trascendental y consciente en sus vidas,
Si todo se basa únicamente en esa creencia intelectual que poseen, entonces, debo decirlo con amor pero con absoluta franqueza, esa fe no les salva. Recuerden lo que dijimos. La fe que salva es muchísimo más que eso. No se limita a un asentimiento mental. Habla del perdón de pecado, de la recepción del don de vida eterna, y de una relación personal, profunda y transformadora con la persona de Jesucristo mismo. Jesús dedicó una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a instruir a sus discípulos, con el propósito primordial de ayudarles a entender la naturaleza de la fe genuina. Él quería que su fe trascendiera lo meramente superficial y se arraigara en una confianza inquebrantable en Él. A veces, y como vimos en el relato del capítulo 4 de Marcos, tuvo que confrontarlos, incluso regañarlos un poco, para que comprendieran la seriedad y la profundidad de lo que estaba enseñando. En medio de la tormenta en la barca, su pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, no era un reproche sin sentido, sino una invitación a la reflexión y al crecimiento espiritual. Si, humanamente hablando, quisiéramos valorar los diferentes grados de fe que Jesús observó en sus discípulos y en otros, podríamos hablar de al menos 4 categorías. La primera, como hemos visto, es la falta de fe. Es la ausencia total de confianza en un momento de crisis, a pesar de las evidencias previas del poder de Dios. Jesús les dijo en la barca, con asombro y preocupación, ¿cómo no tenéis fe? La segunda categoría es la poca fe. No es la ausencia total, sino una fe débil, vacilante, que se quiebra fácilmente ante la adversidad. La tercera es la mucha fe, una fe robusta, firme, que se aferra a Dios incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. Y por último, habló de una fe titubeante, una fe inestable, que hoy cree y mañana duda, incapaz de mantenerse constante. Para ilustrar estos grados de fe, deseo que vayamos por un momento al Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Recordemos que en este capítulo, el Señor Jesús dedicó una gran parte de su enseñanza a abordar varios asuntos de suma importancia para la vida espiritual de sus seguidores. Habló de la oración sincera, del ayuno con el corazón correcto, y de la peligrosa trampa del afán y la ansiedad por las cosas materiales. Y fue precisamente al abordar el tema de la preocupación que dijo, en el versículo 30, palabras que resuenan con una ternura y una autoridad inigualables. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí, Jesús no hablando de una ausencia total de fe, sino de una fe insuficiente, de una fe que no ha crecido lo suficiente como para confiar plenamente en la provisión y el cuidado de su Padre Celestial. Así que, podemos distinguir la falta de fe de la poca fe, pero también existe el grado de mucha fe, una fe que sobresale, una fe ejemplar, y encontramos un buen ejemplo de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. La Biblia dice, a partir del versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí tenemos a un oficial romano, un pagano, que se acerca a Jesús con una humildad sorprendente y una preocupación genuina por su siervo. Y la respuesta de Jesús es notable. Dice la Escritura, y Jesús le dijo, presten mucha atención a esto, yo iré y le sanaré. Esta era la oferta habitual de Jesús, ir en persona a sanar. Pero la respuesta del centurión revela una comprensión de la autoridad de Jesús que dejó maravillado al propio Salvador. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. ¡Qué declaración de fe tan profunda! La mayoría de las personas habrían suplicado a Jesús que fuera a su casa, buscando quizás la fama o la confirmación visible de su presencia. Pero este centurión, con una perspicacia espiritual inusual, comprendió que Jesús no necesitaba estar físicamente presente para ejercer su poder. Él entendió el principio de la autoridad delegada, comparándolo con su propia autoridad militar. Él sabía que una simple orden de Jesús era suficiente. Al escucharlos, Jesús respondió con admiración, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amados, esto nos muestra la clara distinción, hay falta de fe, poca fe y mucha fe. Ahora, la pregunta crucial que debemos hacernos es, ¿en qué categoría clasificaría usted su propia fe? Todos nosotros, al tener una relación con Dios, poseemos algún grado de fe. Descartemos por un momento la primera categoría, la de la falta de fe, pues si usted está escuchando este mensaje y tiene un deseo en su corazón de acercarse a Dios, ya hay una chispa de fe en usted. Digamos que su fe se encuentra entre la poca fe o la mucha fe. Sin embargo, hay una cuarta categoría que mencionamos, la fe titubeante.
Esta es una fe inestable, poco firme, que un día cree con convicción y al día siguiente se ve asaltada por la duda. Es una fe que fluctúa con las circunstancias, incapaz de mantenerse constante. Todos tenemos una fe intelectual en cierto grado y todos, si somos honestos, tenemos al menos un poco de fe en Dios. Pero el deseo de Dios, su propósito divino para cada uno de nosotros, es que tengamos mucha fe. ¿Y con qué propósito, se preguntarán ustedes? Él anhela que desarrollemos la misma clase de fe de la cual habló aquí, una fe robusta y activa, para que Él pueda obrar a través de nosotros de la misma manera poderosa en que planeó obrar a través de sus discípulos. Porque, escuchen bien, amados, Dios tiene un plan específico y un propósito glorioso para su vida. No importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa lo que los demás le hayan dicho o lo que las circunstancias le griten. Dios tiene un propósito único y eterno para usted, tiene un plan maestro para su existencia. La razón principal y más profunda por la cual Dios desea fervientemente que tengamos mucha fe es porque nuestra respuesta a Él, nuestra capacidad de caminar en sus propósitos, estará siempre en proporción directa al grado de fe que poseamos. Si nuestra fe es grande, si confiamos en Él sin reservas, entonces Él podrá encomendarnos grandes retos, desafíos que exceden nuestras propias capacidades, pero que glorifican su nombre. Si tenemos mucha fe, Dios podrá hacer cosas extraordinarias y maravillosas a través de nosotros, cosas que de otra manera serían imposibles. Y es precisamente por esto, mis amados, que es de vital importancia que aprendamos a confiar en Dios de manera incondicional y a andar en obediencia plena ante Él en cada área de nuestra vida. Ahora, permítame hacerle una pregunta muy personal, una pregunta que busca tocar la fibra más sensible de su corazón. ¿Qué será necesario para que usted, de una vez por todas, entienda y reconozca con una convicción inquebrantable que Jesucristo es, en verdad, el Hijo de Dios, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, que Él es su única esperanza segura y confiable para llegar al cielo y pasar la eternidad en la presencia del Padre? ¿Cuánto tiempo, cuántas experiencias, cuántas pruebas, cuántos sufrimientos le tomará reconocer, con una certeza absoluta, que la Biblia es, en verdad, la inerrante y viva palabra de Dios? Y que Dios es su Padre Celestial, un Padre amoroso y soberano que, en su infinito amor, envió a Jesús con el propósito principal y trascendente de morir en la cruz, derramando su sangre preciosa para perdonar sus pecados, para borrar sus transgresiones, para escribir su nombre en el libro de la vida del Cordero, y para garantizar que, al dejar esta vida terrenal, usted pasará de inmediato a la gloriosa presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que esté dispuesto, de corazón, a creer esta verdad redentora? No me refiero a una actitud intelectual fría, a una mera creencia en Cristo como un concepto o una figura histórica. Me refiero a creer en Él a través de una relación personal y transformadora, una relación en la cual usted le confiesa sinceramente sus pecados, se arrepiente de su vida pasada, deja atrás el camino de autosuficiencia y rebeldía y entrega su vida entera a Él. Una relación en la que usted se rinde completamente a su señorío, y Él se convierte no solo en su Salvador, sino también en su Señor y Maestro, el que dirige cada paso de su existencia. ¿Cuánto tiempo pasará, amado oyente, hasta que tome la decisión más importante de su vida, la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Con esta profunda reflexión, llegamos a un punto crucial que deseo que abordemos con la seriedad que amerita. Este asunto de la fe que salva. No es cualquier tipo de fe, se trata de la fe que realmente nos rescata de la condenación eterna, la fe que nos une a Dios y nos transforma. La fe intelectual, por sí sola, permítanme ser muy claro, no nos concede la salvación. Por eso, deseo que confrontemos un gran engaño, una falacia que ha desviado a muchos de la verdad del Evangelio. Y ese engaño es este. Muchísima gente que asiste a la iglesia cada semana, millones de personas que sintonizan programas cristianos, que crecieron en un ambiente religioso o que fueron llevados a la iglesia por sus familias desde la infancia, tienen una comprensión errónea de lo que significa ser salvo. Tal vez fueron bautizados de niños, por aspersión o inmersión, sin que ellos tuvieran conciencia de ello. Fue una decisión de sus padres, quienes los estaban dedicando al Señor. Quizás el pastor o el sacerdote les dijo en ese momento, o les ha dicho a lo largo de los años, eres salvo porque fuiste bautizado, o porque eres parte de nuestra iglesia. Pero ahora han crecido. ¿Y qué poseen en realidad? Tienen lo que llamamos fe intelectual. Creen en todo lo que les enseñaron sobre la historia de Jesús.
sobre los principios cristianos, y creen que por haber sido bautizados, o por haber asistido a la iglesia, o por tener un nombre en la lista de miembros, son salvos. Dicen con convicción, oh sí, yo creo en Jesucristo, creo en su vida, en su muerte y en su resurrección, pero, y aquí está la clave, solo tienen fe intelectual. No poseen la fe que salva, porque la fe que salva implica, de manera indispensable, una relación personal, íntima y transformadora con Jesucristo, y el cumplimiento de los requisitos fundamentales de esa relación. Para ahondar en esto, les invito a que vayamos por un momento al libro de Santiago, capítulo 2, y veamos este pasaje que, con una lucidez impactante, nos recuerda una vez más que debe haber algo muchísimo más profundo y palpable que una mera fe intelectual. En el capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios declara: pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego, Santiago, con una honestidad desarmante, añade en el versículo 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Escuchen esto con la mayor atención. La fe intelectual no es más que la clase de fe que poseen los demonios. Sí, han oído bien. Los demonios creen en Dios. No tienen duda alguna de su existencia, de su poder, de su soberanía. Ellos creen los hechos históricos de la crucifixión y resurrección de Cristo, los milagros que realizó, su autoridad suprema. Pero esa fe es puramente intelectual. Es una creencia en la información, en los datos, sin una relación de obediencia, amor o sumisión verdadera. Mucha gente tiene una creencia intelectual en la vida de Jesús, en su historia, en algunas de sus actitudes morales, y con franqueza dirán: claro que creo en Jesús intelectualmente. Pero, y esto es crucial, recuerden que hay una brecha abismal, un abismo insalvable, entre la creencia intelectual y la fe que salva. Y esa brecha, mis amados, es la relación personal. Uno puede creer muchísimos datos, puede tener un vasto conocimiento teológico, pero si no hay una relación personal con Jesucristo, una relación sin que se inicia al confesar nuestros pecados, con arrepentimiento sincero, al abandonar nuestros caminos de rebelión, y al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, entonces, lo que tenemos es solo creencia intelectual acerca de Cristo, pero no una relación vivificante con Él. Porque al aceptar a Cristo como Salvador personal, al rendirle nuestro corazón y nuestra vida, la Biblia nos asegura que nuestros pecados son perdonados, borrados, lanzados a lo más profundo del mar. Jesucristo viene a morar en su vida a través de la persona del Espíritu Santo, que no solo morará en usted, sino que estará sobre usted y con usted. Eso es lo que Él ha prometido. Su presencia constante y su poder transformador. Por tanto, desde ese momento, usted establece una relación real, íntima y eterna con Dios. Y desde ese momento, usted rinde su vida a Él, declarando con su boca y con su corazón: soy un seguidor de Cristo. Él es mi Señor y mi Dios. Esa es la verdadera fe que salva, la fe que transforma y redime. Lamentablemente, muchas personas nunca han dado este paso decisivo. Van a la iglesia cada semana, escuchan sermones que a veces se desvían de la verdad bíblica, promoviendo falsas doctrinas como si tan solo eres bueno o si haces buenas acciones irás al cielo. El engaño predominante en nuestros días es la creencia de que las buenas obras, nuestras propias justicias, nos llevarán al cielo. Dicen, si solo crees en Jesús y haces el bien. ¿Pero qué significa realmente creer en Jesús en este contexto? ¿Acaso se refiere a esa fe intelectual de la que hemos hablado? Si la idea es creer en Cristo intelectualmente y complementar esa creencia con buenas acciones, nos encontramos con dos problemas fundamentales y graves. El primero es que la Biblia es clara, tajante y explícita al afirmar que no son las obras, sino la fe genuina y relacional, lo que nos salva. No hay obra humana que pueda ganarnos el favor de Dios o la vida eterna. Y el segundo problema es que la Biblia especifica que esta fe no es meramente intelectual, sino una fe relacional, una entrega personal y total a Cristo. Cuando una persona es genuinamente salva, cuando el Espíritu Santo obra esa transformación en su corazón, puede recordar ese momento específico en su vida, quizás no el día exacto o la hora precisa, pero sí sabe con certeza que inició esa relación personal y eterna con Jesús. Lo sabe porque en ese momento expresó fe genuina, fe que salva en el Hijo de Dios, recibiendo el perdón de sus pecados y la promesa de vida eterna. De ahí en adelante, cuando el Espíritu Santo vino a morar en su vida, cosas cambiaron. No solo debían cambiar, sino que tenían que cambiar porque ahora usted tiene una nueva y gloriosa relación con el Dios viviente, una relación que se manifiesta en una vida transformada. Ahora,
Esto nos lleva a otro punto crucial y estrechamente relacionado con la fe, el asunto del arrepentimiento. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Este pasaje registra algunas de las últimas palabras que Jesucristo dirigió a sus discípulos antes de su ascensión a los cielos, palabras llenas de sabiduría y de una visión profética para el futuro de la Iglesia. A partir del versículo 44, leemos: «Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Aquí, Jesús les recordó la profecía bíblica y la necesidad de su cumplimiento en su persona. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día». Y ahora escuchen con atención el siguiente versículo, el versículo 47, porque es una declaración fundamental para la evangelización mundial: «Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Es posible que algunos se pregunten: ¿por qué no menciona aquí la fe o el creer? La respuesta es sencilla pero profunda, porque se sobreentendía. El arrepentimiento y el perdón de pecados son inseparables de la fe genuina en Cristo. Pensemos en esto por un momento. Mire, en primer lugar, para algunas personas, es extremadamente difícil, doloroso y desafiante enfrentar su propio pecado, reconocer su culpa y su necesidad de un Salvador. Nadie se arrepentirá verdaderamente de su pecado sin primero creer de corazón que Jesucristo es quien dice ser, el Hijo de Dios encarnado, que Él hizo lo que dijo que hizo, que murió y resucitó al tercer día, que vino al mundo por la razón específica que declaró, para salvar a los pecadores, y que Él hará lo que prometió hacer, que es perdonar, transformar y dar vida eterna. Por lo tanto, aunque no se mencione la fe explícitamente en ese versículo, se sobreentiende de manera completa y absoluta. Permítanme grabar esto en su mente y en su corazón. Arrepentimiento y fe van mano a mano, son como las dos caras inseparables de la misma moneda divina. No puede existir una sin la otra. Es decir, si poseemos la fe que salva, la fe genuina que proviene de Dios, entonces nuestra declaración será: creo en Cristo para el perdón de mi pecado, para que Él quite el peso abrumador del pecado y la culpa de mi vida, y ahora soy salvo por la gracia maravillosa de Dios, a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. En este punto, es vital aclarar una confusión común. Al pensar en la salvación, algunos tienen la idea de decir: mis pecados han sido perdonados, pero Él no es el Señor de mi vida. Permítanme decirles, con toda la claridad y la seriedad que esto merece, si usted es salvo, entonces Cristo es el Señor de su vida, sea que usted lo reconozca activamente o no. Él es el Señor por derecho propio. No es el Señor si es que, o quizás, Él es el Señor. Punto. Él es el Señor en la plenitud de su divinidad, tal como Dios Padre lo envió. Él tiene dominio absoluto sobre todo el universo, sobre la creación entera. Él es el Señor que creó cada estrella, cada planeta, cada criatura viviente. Él es quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y Él es el Señor que mora en nosotros cada momento, cada día, en la presencia y el poder transformador del Espíritu Santo. Él es el Señor de toda la vida, en cada aspecto, en cada detalle, en cada respiración. Al aceptarlo como Salvador, automáticamente lo recibimos como nuestro Señor, sea que lo hayamos entendido plenamente en ese momento o no, sea que lo reconozcamos en nuestro intelecto o no. Es por eso, escuchen atentamente, que la misma idea de que alguien sea salvo por la gracia de Dios, pero continúe viviendo en un pecado habitual y sin arrepentimiento, indica, en el mejor de los casos, que algo anda profundamente mal en su comprensión de la salvación o que su supuesta salvación nunca fue genuina. A menudo, la gente me pregunta, y recibo toda clase de cartas de padres afligidos que dicen: sé que mi hijo fue salvo hace mucho tiempo, pero ahora vive en pecado, en caminos que contradicen la fe. ¿Qué piensa usted que debería hacer? ¿Cómo debo reaccionar en esta dolorosa situación? Pues bien, todo depende de la naturaleza del andar de su hijo. Si alguien es genuinamente salvo, verdaderamente nacido de nuevo, ¿significa eso que no pecará? No, en absoluto. Seguramente pecará, porque aún vivimos en cuerpos caídos y en un mundo caído. ¿Acaso significa que si peca, perderá su salvación? Tampoco es eso, porque la salvación es un don irrevocable de Dios. Lo que quiero que veamos, y es una verdad fundamental del Evangelio, es que al aceptar a Cristo como Salvador, usted también lo recibe como Señor. Quizás, en el momento de su conversión, no lo haya entendido en su totalidad,
Tal vez nadie se lo explicó con la claridad necesaria. Pero presten muchísima atención. Cristo no es Señor solo en la vida de aquellos que lo entienden o lo reconocen. Él es Señor, y punto. Su señorío no depende de nuestra aceptación o comprensión. De hecho, Él es el Señor sobre la vida de toda persona, sin importar cuán vil, malvada o pecaminosa sea en el mundo. Aunque no lo sepan, aunque lo ignoren, aunque lo rechacen, Él es Señor. Y la Biblia nos enseña que un día glorioso, o terrible, dependiendo de su relación con Él, toda rodilla, absolutamente toda rodilla, se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y solo diré esto. Si usted tiene ciertas creencias con respecto a Dios, a Jesucristo y a otras verdades espirituales, es vital que se haga esta pregunta introspectiva y honesta. Tengo una relación personal, genuina y vivificante con Jesucristo, una relación que comenzó en el momento en que le confesé mis pecados con sinceridad, me arrepentí de mis caminos, lo rendí todo a Él, le permití que me perdonara y que obrara una transformación radical y eterna en mi vida. ¿Ha habido un momento discernible, un punto de inflexión en su vida, en el que usted comenzó una relación personal, íntima y consciente con Cristo? Deseo con todo mi corazón que esta verdad le quede absolutamente clara. Ese es mi propósito principal al compartir este mensaje. Que su fe en Cristo no sea solo intelectual, una mera aceptación de datos, sino una fe que salva, una fe que redime, una fe que transforma desde lo más profundo de su ser. Esto significa que usted lo acepta como una persona viva, el Hijo de Dios, el único sacrificio perfecto y suficiente que puede quitar su pecado y reconciliarlo con el Padre. Si usted está dispuesto a entregarle su vida, y entiéndase bien que esto implica un cambio radical, una transformación de su ser, un nuevo rumbo en su mente, en sus emociones, en su voluntad y en cada aspecto de su vida, entonces Él lo hará, y mientras más ande con Él en obediencia y dependencia, más profundamente entenderá su amor, su gracia y su poder. Y mire, Dios le otorgará cada vez más esa maravillosa sensación de seguridad, una certeza completa y perfectamente inquebrantable en cuanto a esa relación eterna que ha establecido con Él. Mi oración más ferviente, amado oyente, es que si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, lo haga hoy mismo, en este preciso instante. Quizás se preguntará, ¿pero qué debo decir? Fórmula mágica. Permítame asegurarles, con toda la verdad bíblica, que no es lo que diga, no son las palabras exactas, sino lo que hay en lo más profundo de su corazón lo que realmente importa para Dios. Usted puede decirle algo tan simple y sincero como esto, directamente desde su corazón a Él. Señor Jesús, sí creo con todo mi ser que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo lo que he escuchado en este mensaje y lo que he leído en tu palabra, que moriste en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados, y que tu muerte sacrificial saldó completamente mi deuda de pecado, una deuda que yo nunca podría pagar. Creo que si te acepto hoy como mi Salvador personal, perdonarás mis pecados, borrarás todas mis transgresiones, cambiarás mi vida radicalmente y me darás el poder de tu Espíritu Santo para vivir una clase de vida completamente nueva, una vida que te glorifique. Te pido ahora mismo, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Anhelo esa relación personal y transformadora de la que me han hablado. Vengo a ti tal como soy, un pecador necesitado de tu gracia. Te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Cuando usted haga esta oración no con meras palabras, sino con la sinceridad y la entrega de su corazón, nunca más tendrá que rogarle a Dios que le salve. Solo pídaselo celosamente, entregándole su voluntad y su corazón, y Él, que es fiel y justo, lo hará. Esa es mi más profunda oración para usted el día de hoy. Amén. Mis amados hermanos y amigos, qué gozo tan profundo y qué bendición tan grande es poder abrir la palabra de Dios junto a ustedes en este día. Les invito a que nos detengamos por un momento y meditemos con un corazón verdaderamente abierto, sincero y dispuesto ante la presencia del Señor. Pensemos por un instante en la historia de aquel joven que lo tenía absolutamente todo. Imagínenlo de pie, contemplando el horizonte desde los límites de la hermosa y próspera hacienda de su padre, y pensó en todo lo que supuestamente disfrutaban sus amigos y conocidos, que vivían sin reglas ni restricciones de ninguna clase. Y ahí estaba él en medio de esa hermosa hacienda familiar, rodeado de tantas riquezas, comodidades extraordinarias, paz y un amor paternal incondicional y tierno, pero sintiendo en lo más profundo de su ser que algo muy importante le faltaba. Amados, quiero que presten mucha atención a esto porque es una verdad espiritual eterna. El primer paso hacia una vida deshecha,
El primer escalón hacia el abismo del fracaso y la ruina espiritual es siempre la insatisfacción con las bendiciones que Dios ya nos ha dado en su infinita gracia y misericordia. Cuando dejamos de dar gracias por el alimento diario, por la salud, por la familia y por la presencia de Dios en nuestras vidas, y en su lugar comenzamos a mirar con recelo lo que otros tienen, abrimos una brecha peligrosa en nuestro corazón. Entonces, cuando esa insatisfacción se siembra, se cultiva y se alimenta diariamente en el corazón de una persona, el segundo paso inevitable es que empiezan a desear algo más. El deseo comienza a crecer sin control, alimentado por la fantasía de una felicidad que no proviene de Dios. Aunque la persona ve con sus propios ojos todo lo bueno, lo puro y lo santo que tiene a su alrededor, empieza a desear con vehemencia aquello que no tiene. El joven de nuestra parábola comenzó a decirse en su intimidad: yo lo que quiero es tener más amigos que me admiren por lo que soy. Me gustaría divertirme mucho más, experimentar sensaciones nuevas, vivir al límite. Y si tan solo pudiera tener el dinero suficiente en mis manos para divertirme y disfrutar de la vida con mis amigos tal y como yo quiera, entonces sí sería verdaderamente feliz. Y de esta manera tan insidiosa, sus deseos egoístas empezaron a aumentar día con día, nublando su juicio y su gratitud. Y yo les diré una cosa muy importante sobre esto, mis queridos hermanos, y quiero que me escuchen con suma atención en esta hora, porque de esto depende la paz de sus hogares y la disección de sus vidas. Si ustedes sienten hoy un fuerte deseo de hacer algo, de tomar una decisión trascendental en sus finanzas, en su matrimonio o de ir a alguna parte con otra persona, lo primero que deben hacer antes de dar un solo paso, antes de tomar una decisión de la cual puedan arrepentirse, es preguntarle a Dios en oración fervorosa y sincera. Deténganse en la presencia del Altísimo. Pregúntele al Señor si ese deseo que arde en su pecho está alineado con su santa, perfecta y soberana voluntad. Porque debemos ser conscientes de que el enemigo de nuestras almas siempre nos visualiza la diversión pasajera, la supuesta libertad absoluta y el placer inmediato, pero nos oculta con extrema astucia las consecuencias dolorosas, destructivas y amargas que vendrán después. Nos hace pensar en que no habrá restricciones de ningún tipo, en que papá y mamá no estarán ahí para vigilarnos o aconsejarnos, en que los líderes espirituales no se darán cuenta de nuestras acciones y en que nadie nos dará órdenes de lo que debemos o no debemos hacer. Así que esos deseos descontrolados aumentaron en el corazón del joven, y este hombre no se detuvo ni un solo segundo a preguntar con humildad de espíritu: ¿es esta la perfecta voluntad de Dios para mi vida? Y esta es, amados, precisamente la pregunta crucial. El filtro divino que miles de personas no se hacen hoy en día antes de actuar. Toman decisiones apresuradas basadas puramente en sus emociones cambiantes y en sus impulsos carnales. Se meten en graves problemas financieros de los que no pueden salir por años. Destruyen sus matrimonios y alianzas familiares. Quiebran su comunión espiritual con la Iglesia y terminan siendo personas sumamente infelices, vacías y frustradas, llegando incluso al doloroso extremo de odiar sus propias vidas. Y luego, cuando se encuentran en el fondo de ese abismo de desesperación, se quejan con amargura y se preguntan con resentimiento: ¿cómo terminé en este callejón sin salida? ¿Cómo es posible que nunca antes en mi vida haya estado tan mal? ¿Cómo vine a parar a este espantoso lugar de miseria, soledad y desprecio? Amados míos, el deseo es una fuerza sumamente peligrosa si no se controla a tiempo, si no se rinde voluntariamente y se santifica diariamente con la presencia, el poder y el deseo soberano de Dios para nuestras vidas. El deseo descontrolado es una emoción sumamente poderosa, cegadora y destructiva. Este joven empezó a desear apasionadamente cosas que no tenía en ese momento, despreciando la abundancia de su hogar. No se detuvo a reflexionar con sabiduría espiritual: ¿estaré realmente mejor aquí en la seguridad, provisión y abrigo de mi hogar, o allá afuera expuesto a los peligros del mundo con mis supuestos amigos? ¿Podrá haber algo verdaderamente mejor para mí fuera de la casa de mi Padre Celestial? Y esto me lleva directamente a la tercera palabra clave en este penoso proceso de caída y desvío espiritual, que es el engaño. Escuche esto con el corazón abierto. El engaño de Satanás siempre viene inmediatamente después del deseo insatisfecho, si este deseo no se mantiene bajo el señorío absoluto e inquebrantable de Jesucristo. Al pensar constantemente en lo que supuestamente tenían sus amigos, y en el hecho de que allí afuera no estarían su padre ni su madre para poner límites saludables a su conducta,
El joven comenzó a sentirse falsamente libre en su mente. Creó una ilusión en su imaginación. Por eso resolvió y se convenció a sí mismo, diciendo en su interior: seré verdaderamente feliz si tan solo puedo salir de aquí y disfrutar de lo mismo que disfrutan los demás. Estaré feliz de una vez por todas si vivo una vida sin restricciones. Podré hacer lo que yo quiera, ser la persona que yo quiera ser y experimentar la verdadera libertad de este mundo. Y no solo eso, pensaba en su orgullo, tendré todo el dinero necesario para hacerlo, ya que mi padre es un hombre muy rico y seguramente estará dispuesto a darme la parte de la herencia que me corresponde por derecho, y tenemos más que suficiente para gastar. Sí que, de esta manera tan sutil, lenta y perversa, dejó entrar ese deseo engañoso en lo más profundo de su mente y de su corazón, y se puso a hacer planes elaborados basados enteramente en una mentira del enemigo. Vean esto con detenimiento, amados. La gente se mete hoy en día en graves problemas espirituales, emocionales y familiares porque miran algo prohibido o lejano, y comienzan a imaginar con obsesión cómo podrían ser las cosas si tan solo lo tuvieran en sus manos. Y se convencen a sí mismos de que están absolutamente seguros de cómo van a ser las cosas, de lo que podrá ser, de lo que debería ser, de lo que sería y de cómo las circunstancias se tornarán perfectas para ellos una vez que tomen el control de sus vidas. Creen neciamente que pueden predecir el futuro, porque visualizan cómo lo hacen otros y observan lo bien que supuestamente la están pasando en sus vidas mundanas y sin Dios. Y con toda seguridad, este joven pródigo escuchó con mucha atención los relatos deslumbrantes de lo que estaba en esa provincia apartada. Permítame definir con total claridad y profundidad lo que es una provincia apartada en términos espirituales, para que usted pueda examinar su propio caminar. Una provincia apartada es cualquier lugar, físico, mental o emocional, en donde usted desea vivir fuera de la perfecta voluntad de Dios. Puede ser una relación que usted sabe que no agrada al Señor, un negocio que carece de integridad o un rincón de amargura y orgullo en su mente. Puede ser un lugar donde aparentemente todo se ve maravilloso, brillante y exitoso. Los mejores carros transitan por sus calles anchas, la gente viste con las mejores galas de la vanidad, se puede comprar lo que sea, donde sea y cuando sea, siempre y cuando se tenga el dinero suficiente para pagarlo, y la diversión mundana parece no tener fin ni consecuencias. Pero, ¿saben qué, amados? Sigue siendo una provincia apartada, un desierto espiritual estéril. Si ustedes se encuentran hoy viviendo fuera de la santa voluntad, del propósito divino y del plan perfecto que Dios ha diseñado con tanto amor para sus vidas, es una provincia apartada porque los aleja de la fuente inagotable de la vida, de la paz y de la salvación. Entonces, lo que este joven más quería, y considero que era el engaño más sutil, mortífero y peligroso de todos, era la supuesta libertad. Él decía en su corazón engañado: quiero ser yo mismo de una vez por todas. Quiero ser yo mismo de una vez por todas. Quiero ser la persona que en realidad quiero ser sin que nadie me esté dictando cómo comportarme o qué valores debo seguir. Quiero ser reconocido por los demás como alguien importante, fuerte y adinerado por mis propios méritos. Su mente estaba completamente llena de estas ideas infladas de grandeza y falsa independencia. ¿Andan por ahí personas así hoy en día? Por supuesto que sí, el mundo está lleno de corazones que buscan la felicidad lejos del Creador. Y lo verdaderamente triste de esta situación es que este joven estaba en un lugar hermoso, con una familia que lo amaba con un amor incalculable, con todo lo que podía desear para tener una vida plena, gozosa y segura, rodeado de personas que lo atendían con profundo respeto y cariño sincero. Pero el adversario lo engao por completo, cegando sus ojos espirituales y haciéndole creer que la verdadera felicidad estaba lejos de su hogar, en la lejanía del pecado. Andan por ahí personas que creen felicidad consiste en tener más cosas, en acumular títulos, en vivir sin rendir cuentas a Dios. ¿Y saben qué pasó? Entonces llegó el momento decisivo en su vida. Aquel día triste en que se dijo a sí mismo con soberbia: no tengo por qué seguir viviendo bajo estas reglas familiares tan restrictivas. Tengo los recursos y la juventud suficiente para vivir como yo quiera y tener todo lo que se me antoje. Así que no quiero seguir viviendo de esta manera en la casa de mi padre. Esta actitud altiva me recuerda tanto a otra gran mentira que el enemigo de nuestras almas le dijo al ser humano al principio de la creación, en aquel jardín perfecto del Edén. Una de las tantas mentiras destructivas que el enemigo sigue repitiendo hoy en día en los oídos de cada generación. Quiero que recuerden por un momento aquel pasaje en el libro de Génesis. No es necesario que busquen el texto ahora mismo en sus Biblias,
Pero recuerden que cuando la serpiente habló con Eva en el jardín del Edén, le dijo con total descaro, desafiando la advertencia de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es decir, el diablo le estaba asegurando que si desobedecía el mandamiento directo del Creador y comía de aquel fruto prohibido, no habría ninguna consecuencia negativa, ninguna muerte ni dolor para su vida. Le prometió falsamente que no moriría, sino que, por el contrario, sus ojos serían abiertos y llegaría a ser como Dios mismo, conociendo el bien y el mal, gobernando su propio destino. Esta es exactamente la misma trampa, el mismo susurro mentiroso que el enemigo sigue utilizando con cada uno de nosotros hoy en día en nuestras debilidades. Nos susurra con suavidad: oh, no te preocupes. Esas cosas terribles y esas consecuencias de las que habla la Biblia o de las que advierten los predicadores les pasarán a otros que son débiles, pero a ti no te van a pasar. Tú eres diferente, tú eres inteligente, eres fuerte y sabes perfectamente cómo controlar la situación antes de caer. No te preocupes por el mañana ni por las consecuencias de tu pecado. Solamente disfruta del momento presente, satisface tu carne. Huye de una vez por todas de las restricciones aburridas de tus padres, de los consejos del pastor o de las normas del Evangelio. Tienes todo el derecho de vivir libremente, de hacer lo que quieras, de ir a donde quieras, de ver lo que se te antoje y de estar con quien tú decidas. Y bajo el influjo y el hechizo de ese engaño fatal, el joven toma una decisión trascendental. Él decide apartarse por completo del camino de amor de Dios. Tenga mucho cuidado con esto, amados hermanos. Apartarse de Dios no es algo que simplemente le sucede a uno de la noche a la mañana por accidente o descuido. No, uno mismo es la decisión consciente de empacar y marcharse. Usted mira sus circunstancias actuales, se deja seducir por el brillo engañoso de la tentación y elige deliberadamente hacer algo diferente a lo que Dios ha establecido con tanta claridad y amor en su bendita palabra. Entonces llega ese momento decisivo que marca un antes y un después, un instante de aparente libertad que se convertirá en la prisión más amarga si no corremos de vuelta a los brazos abiertos de nuestro amado Padre Celestial, quien siempre nos espera. Gracia, restauración y un amor que nunca falla.